En la barbacoa familiar me dijeron que comiera en el garaje, como si fuera un perro sarnoso que no merecía ni las migajas de la mesa principal. Hasta que hablé, y el silencio se rompió como un vidrio bajo un martillo, revelando las grietas que habían estado pudriéndose en mi familia durante años. Aquella noche, juré que cada traición sería pagada con intereses, no con lágrimas, sino con el peso de sus propias mentiras, aplastándolos hasta que suplicaran por misericordia que nunca llegaría. Me llamo Javier Ruiz, y si alguna vez has sentido que el mundo te escupe en la cara cuando menos lo esperas, sabrás de qué hablo. Nací en las afueras de Madrid, en un barrio obrero donde el sol quema el asfalto en verano y el frío te cala los huesos en invierno, como si la ciudad misma quisiera recordarte que no perteneces a sus luces brillantes del centro. Mi familia era de esas que posan en fotos con sonrisas falsas. Mi padre, un mecánico con manos callosas que soñaba con ser algo más pero se conformaba con cervezas los viernes. Mi madre, una costurera que tejía ilusiones para los ricos mientras sus propios sueños se deshilachaban en la máquina de coser. Y yo, el hijo mediano, el que siempre fue el bueno, el que estudiaba hasta la madrugada para salir de ese agujero, el que juró que rompería el ciclo de mediocridad. Todo cambió el día que conocí a Elena. Tenía 25 años, yo 28, y la encontré en una cafetería de Malasaña, con su melena negra cayendo como una cascada sobre hombros que parecían hechos para cargar el peso del mundo. Era maestra de primaria, con esa risa que iluminaba las grietas de mi rutina, y ojos castaños que prometían refugio. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla en la sierra de Guadarrama, con el viento susurrando promesas entre los pinos. Seremos invencibles, Javier, me dijo ella, mientras bailábamos bajo las estrellas, su mano en mi pecho latiendo al ritmo del mío. Invencibles. Qué ironía tan cruel. Mi hermano mayor, Carlos, siempre fue la sombra que me seguía. 3 años mayor, con esa mandíbula cuadrada y esa arrogancia de quien cree que el mundo le debe algo solo por existir. Trabajaba en una inmobiliaria en el centro, vendiendo sueños a hipotecados desesperados, y siempre me miró por encima del hombro. Tú eres el cerebrito, pero yo soy el que cierra tratos, me decía con una palmada en la espalda que dolía más de lo que admitía. Él era el favorito de mi padre, el que heredaba las anécdotas en las cenas familiares, mientras yo era el que arreglaba el coche averiado o pagaba las facturas atrasadas en silencio. La grieta empezó a abrirse hace 5 años, en una cena de Navidad en la casa familiar de Vallecas. Elena estaba embarazada de nuestro primer hijo, Lucas, y su vientre redondeado era como un faro en la penumbra de nuestras vidas. Carlos llegó tarde, como siempre, con una botella de Rioja cara bajo el brazo y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Brindamos por el nuevo miembro de la familia, pero yo noté algo, la forma en que su mirada se demoraba en Elena un segundo de más, el roce excidente de sus dedos al pasarle el pan. Lo atribuí al vino, a la fatiga del embarazo. ¡Qué idiota fui! Los meses siguientes fueron un torbellino de pañales. Noches en vela y la dulce agonía de ver a Lucas abrir los ojos por primera vez, iguales a los míos. O eso creía. Elena volvió al trabajo, y yo ascendí en mi puesto de ingeniero en una firma de construcción en Chamartín. La vida parecía alinearse, como piezas de un rompecabezas que encajan por fin. Pero las sombras no desaparecen solo porque enciendas la luz, se esconden en los rincones, esperando. Fue en el segundo embarazo cuando todo se torció. Elena dio a luz a nuestra hija, Sofía, en una tormenta de julio que azotó Madrid como un presagio. La sala de partos olía a desinfectante y miedo, y cuando la enfermera me puso a Sofía en brazos, con su piel rosada y su llanto agudo, sentí que el universo me debía una disculpa por todas las penurias pasadas. Pero Carlos estaba allí,
de pie en la puerta, con flores en la mano y una expresión que no supe leer. «Felicidades, hermano. Es perfecta», dijo, pero sus ojos se clavaron en Elena, que yacía exhausta en la cama, con el sudor pegado a la frente. No sé por qué no lo vi venir. Tal vez porque el amor es ciego, o porque la confianza es un veneno lento que te adormece hasta que es demasiado tarde. Las señales estaban ahí, las llamadas nocturnas que Elena contestaba en susurros, las excusas para salir a dar una vuelta los sábados por la tarde, la forma en que Carlos empezaba a aparecer más en nuestra casa, para ayudar con los niños. Yo trabajaba 12 horas al día, construyendo rascacielos para otros mientras mi propio hogar se derrumbaba. La noche que todo explotó fue una de esas madrugadas de insomnio, con el calor pegajoso de agosto filtrándose por las persianas. Me desperté por un ruido en la cocina, un vaso cayendo, un susurro ahogado. Bajé las escaleras en calcetines, el corazón martilleando como un pistón. La luz de la luna se colaba por la ventana, bañando la escena en plata fría. Elena, con su camisón blanco, presionada contra la encimera, y Carlos detrás de ella, sus manos en su cintura, sus labios en su cuello. El mundo se detuvo. El aire se volvió plomo en mis pulmones. No grité. No pude. Solo me quedé allí, invisible en las sombras, viendo cómo mi hermano follaba a mi mujer en la casa que habíamos comprado juntos con sudor y sueños. Me retiré sin un sonido. Subí las escaleras como un fantasma. En la cama, con las sábanas aún calientes por su ausencia, me tumbé y dejé que el odio se filtrara en mis venas como tinta negra. No era solo traición, era aniquilación. Habían tomado todo, mi cama, mi sangre, mi futuro. Y en ese momento, juré que les devolvería el favor. No con balas o cuchillos, eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. No. Mi venganza sería lenta, meticulosa, un veneno que les roería el alma hasta que suplicaran por la muerte. Al día siguiente, fingí normalidad. Desayuné con Elena. Besé su frente manchada de culpa invisible. Llevé a los niños al parque. Carlos llamó por la tarde. Oye, ¿quedamos para cervezas? Le dije que sí, con una voz que no temblaba. En el bar de siempre, en la Latina. Pedí 2 cañas y lo miré a los ojos. Hermano, ¿hay algo que deba saber? Pregunté, casual, como si habláramos del Real Madrid. Él parpadeó. Solo una fracción de segundo. Pero fue suficiente. Nada, Javi. Todo bien. Mentiroso. Hijo de puta. Empecé a planear esa misma noche. Primero, recopilé pruebas, instalé una cámara oculta en la cocina. Contraté a un detective privado que cobraba en negro. Un tipo curtido de los suburbios de Usera que olía a tabaco y rencor. Las fotos llegaron una semana después, ellos en un motel de las afueras, riendo como adolescentes. Mensajes en el móvil de Elena que hablaban de nuestro secreto y cuando él no esté. Cada imagen era un clavo en mi ataúd emocional, pero también munición. La confrontación no fue un estallido, fue un susurro calculado. Una noche, después de acostar a los niños, le puse las fotos en la mesa del comedor. Elena se derrumbó. Sollozos que sacudían su cuerpo como un terremoto. Javier, por favor. Fue un error. Carlos me sedujo. No lo planeamos. Mentiras. Siempre mentiras. Le dije que se fuera, que se llevara lo que quisiera, pero que no volviera a pisar mi casa. Firmamos los papeles del divorcio en 2 meses. Con un juez que olía a colonia barata e indiferencia. Perdí la custodia compartida porque ella es la madre estable. Y Carlos, el muy cabrón, testificó a mi favor en la corte, pintándome como el esposo ausente. Hipócrita. Pero eso fue solo el principio. El odio no se apaga con firmas en un papel, crece,
Se ramifica como raíces en la tierra árida. Empecé a sabotear a Carlos en el trabajo. Anónimos a su jefe sobre comisiones infladas. Rumores en la industria de que tenía manos largas con las clientas. Él mordió el anzuelo, paranoico, bebiendo más de lo habitual. Elena, meanwhile, se mudó a un piso en Chambery con los niños, y yo los visitaba los fines de semana, fingiendo sonrisas mientras planeaba cómo arrancarles el corazón. Entonces entró Miguel, mi viejo amigo de la universidad, el mediador involuntario en esta ópera de traiciones. Miguel era psicólogo, con esa calma de quien ha visto el abismo y ha aprendido a nadar en él. Nos encontramos en un café de sol, bajo la lluvia que lavaba las calles como lágrimas colectivas. Javi, esto te está consumiendo, me dijo, removiendo su café con una cuchara que tintineaba como un reloj de arena. Le conté todo, o casi todo. Omití los planes de venganza, claro. Necesitas terapia, no rencor. Reí, amargo. La terapia es para los débiles, Miguel. Yo solo quiero justicia. Él no insistió, pero se convirtió en mi confidente, el puente entre mi furia y la cordura que fingía tener. Me ayudó a conseguir un nuevo trabajo en una constructora más grande, en el ensanche de Salamanca, donde los trajes caros ocultaban almas vacías. Y mientras yo escalaba, Carlos Cayá perdió un cliente grande por irregularidades. Su novia lo dejó por un rumor que yo planté. Elena empezó a quejarse en llamadas esporádicas. Los niños preguntan por ti, Javier. ¿Podemos hablar? Hablábamos. Sí, pero cada palabra era una semilla de duda que plantaba. Carlos no es quien crees, le decía. Velado. Pregúntale por qué siempre llega tarde con olor a perfume barato. La venganza es un arte, y yo era un aprendiz diligente. Pero el odio tiene su precio, noches en vela, donde los rostros de mis hijos se mezclaban con los de los traidores en pesadillas vívidas. Me miré al espejo una mañana, y vi arrugas que no estaban allí antes, ojos hundidos como pozos de resentimiento. Valía la pena, sí. 1000 veces sí. Porque el dolor que me infligieron no era solo físico, era existencial. Un vacío que amenazaba con tragarme entero. Y entonces, la barbacoa familiar. Era el cumpleaños de mi madre. 70 años. En el jardín trasero de la casa de Vallecas. El humo de la parrilla subía en espirales perezosas, cargado de costillas y chorizos que chisporroteaban como promesas rotas. Llegué temprano, con una botella de vino y una sonrisa practicada. Elena estaba allí, con Sofía en brazos, y Carlos volteaba la carne con una espátula, sudando bajo el sol de junio. Mi padre me palmoteó la espalda. Hijo, qué bien te ves. El divorcio te ha sentado. La mesa principal estaba puesta para los adultos importantes, mis padres, tíos, primos. Yo, el divorciado, el perdedor. Fui relegado al garaje con una bandeja de plástico y una silla plegable. Es temporal, Javi. Hay poco espacio, dijo mi madre, con esa dulzura falsa que ocultaba su decepción por el escándalo. Me senté en la penumbra, masticando solo, oyendo las risas filtrarse desde el jardín como cuchillos. Elena pasó una vez, con una mirada de lástima que me revolvió las tripas. Carlos ni me miró. Hasta que hablé. Me levanté, plato en mano, y caminé hacia la mesa. El silencio cayó como una guillotina cuando me paré frente a ellos. El sol en mi espalda como un halo invertido. Familia, dije, voz ronca pero firme. Hoy no como en el garaje. Hoy, comemos todos la verdad. Saqué el sobre del bolsillo, fotos, mensajes, extractos bancarios que probaban cómo Carlos había desviado dinero de la inmobiliaria para pagar el motel y joyas a Elena. Lo tiré en la mesa, entre las patatas alioli y el pan crujiente. El caos estalló. Mi madre jadeó.
Mi padre maldijo en voz baja. Elena palideció. Sofía lloró en sus brazos. Carlos se levantó de un salto, rojo como el tomate que acababa de cortar. ¿Qué coño es esto, Javier? Sonreí. Por primera vez en años. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Esto, hermano, es el principio del fin. Por cada bocado que tragué en silencio, por cada noche que me robasteis el sueño, vais a pagar. Y no pararé hasta que vuestras vidas sean ruinas tan vacías como la mía. La barbacoa se convirtió en un velatorio. Tíos murmurando, primos saliendo de puntillas. Mi padre me miró como si me viera por primera vez, no como el hijo bueno, sino como el demonio que había despertado. Elena sollozó, Javi, por los niños. Los niños merecen padres que no mientan. Escupí. Carlos avanzó hacia mí, puños cerrados. Pero Miguel, que había llegado tarde, se interpuso. Basta, Carlos. Esto no acaba aquí. No acabó. Aquella revelación fue la mecha, y el fuego se extendió rápido. Carlos perdió su trabajo esa semana. La policía investigó por fraude, gracias a un soplo anónimo mío. Elena pidió la custodia exclusiva, pero el juez, impresionado por mis pruebas, me la concedió parcial. Me mudé a un piso en Lavapiés, con los niños los fines de semana, y empecé a reconstruir terapia con Miguel. Un ascenso que pagaba facturas y rencor. Pero el odio no se apaga, muta. Planeaba el siguiente golpe, arruinar la reputación de Carlos en toda la industria, hacer que Elena se enfrentara a sus mentiras frente a los niños. Poco sabía que el destino, ese bastardo caprichoso, tenía su propio twist guardado. Uno que me golpearía donde más duele, haciendo que mi venganza pareciera un juego de niños. Los días siguientes a la barbacoa fueron un torbellino de llamadas furiosas y mensajes borrados. Mi teléfono vibraba como un avispero, mi madre suplicando reconciliación. Tíos cotilleando en grupos de WhatsApp que yo había silenciado hace tiempo. Carlos me mandó un audio ronco. A las 3 de la mañana, eres un hijo de puta, Javier. Te arrepentirás. Reí solo en mi nuevo piso, con las paredes desnudas, oliendo a pintura fresca y soledad. Arrepentirme. Qué ingenuo. El arrepentimiento era su territorio ahora, no el mío. Me centré en los niños. Lucas, con sus 7 años y ojos curiosos, preguntaba por qué mamá y tío Carlos no venían más. Están ocupados, campeón, le decía, revolviéndole el pelo mientras jugábamos al fútbol en el retiro, el sol filtrándose entre las hojas como promesas frágiles. Sofía, la pequeña de 3, se acurrucaba en mi regazo por las noches, su aliento cálido contra mi pecho, y yo le cantaba nanas que mi madre me cantaba a mí, palabras que ahora saboreaban a él. Ellos eran mi ancla, mi razón para no hundirme del todo en el abismo. Pero incluso en sus risas, veía ecos de la traición, la forma en que Lucas fruncía el ceño igual que Carlos cuando mentía. Miguel se convirtió en mi sombra benevolente. Nos veíamos 2 veces por semana en su consulta. Un ático en Chueca con vistas a tejados rojos y la vida bullendo abajo. La venganza es un ciclo, Javi, me decía, recostado en su sillón de cuero, con gafas que reflejaban la luz de la lámpara como ojos de búho. Te consumantes que a ellos. Le contaba fragmentos cómo había hackeado el email de Carlos con ayuda de un colega informático de la constructora, pagado en silencio y filtrado documentos que lo hundían más. Como Elena me llamaba llorando, admitiendo que Carlos la había manipulado desde el principio. Que el afaire empezó como consuelo durante mis viajes de trabajo. Pero sigo odiándola, confesaba. Miguel asentía, sin juzgar. El odio es fuego, pero el perdón es agua. Elige. No elegí el agua. Elegí el fuego controlado. Empecé a reconstruir mi vida con precisión quirúrgica.
En el trabajo. Mi jefe, un andaluz robusto llamado Paco con acento que arrastraba las eses como grava, me dio un proyecto grande, la rehabilitación de un edificio histórico en la Gran Vía. Tú puedes, Ruiz. Muéstrame de qué estás hecho. Trabajaba hasta la medianoche. Planos extendidos en la mesa de mi salón. Café negro como mi alma. El dinero empezó a fluir, pagué deudas. Compré muebles decentes. Incluso un coche usado que no avergonzaba llevar a los niños. Pero la venganza no dormía. Contacté a un abogado. Un tiburón de los juzgados de la Plaza de Castilla llamado López. Con corbata roja y sonrisa de tiburón. Podemos demandar a tu hermano por daños emocionales. Interferencia en matrimonio. Me dijo, hojeando las pruebas. Y a ella por adulterio agravado. Firmé. Y el proceso empezó, citaciones. Declaraciones. El olor a papel viejo y tensión en las salas de espera. Carlos contraatacó, acusándome de acoso. Pero sus mentiras se desmoronaban como castillos de arena bajo la marea de evidencias. Elena se derrumbó primero. Vino a verme una tarde de otoño, con lluvia golpeando las ventanas como dedos impacientes. Estaba más delgada, ojeras que la envejecían 10 años, el pelo recogido en un moño deshecho. Javi, por favor. Los niños sufren. Podemos llegar a un acuerdo privado. Se sentó en el sofá, manos temblorosas alrededor de una taza de té que no tocó. La miré. Realmente la miré por primera vez en meses. La mujer que amé. La traidora que me destrozó. Acuerdo. Repetí. Sarcástico. Como el que tuvisteis tú y él en mi espalda. No, Elena. Pagarás como todos. Le conté lo que sabía, no solo el afaire, sino cómo habían planeado dejarme. Como Carlos había sugerido un accidente en uno de mis sitios de construcción para cobrar el seguro. Lo había oído en una grabación accident. Su voz ronca riendo en el motel. Sus ojos se abrieron como platos. Horror genuino. ¿Cómo? ¿No? Eso fue una broma. Él bromeaba. Bromeaba. Qué fácil excusar al monstruo cuando eres parte del circo. La eché. Pero no sin plantar la semilla. Pregúntale por Sofía. Elena. Pregúntale por qué la mira como si fuera suya. Esa fue mi primera bomba sutil. Sofía no era mía. Lo supe semanas después, cuando Miguel, en una sesión, me animó a hacer pruebas de paternidad por cierre. El laboratorio en Moncloa confirmó lo inevitable, ad incompatible. Carlos era el padre. El mundo se inclinó. El suelo se abrió bajo mis pies. No lloré, grité, un aullido primal que hizo que el vecino golpeara la pared. Miguel me calmó con pastillas y palabras, pero el daño estaba hecho. Sofía, mi niña, la que había mecido en noches de fiebre, no era sangre de mi sangre. Pero la amaba igual. ¿O no? El odio se bifurcó ahora no solo contra ellos, sino contra mí mismo por no haberlo visto. Con esa verdad como combustible, aceleré. López presentó la demanda, custodia exclusiva de Lucas, pensión reducida para Elena por conducta inmoral, y cargos contra Carlos por fraude y alienación parental. Los periódicos locales recogieron el escándalo hermano contra hermano, traición en familia adinerada de Madrid, y Carlos se convirtió en paria. Perdió amigos, clientes, su piso en Salamanca se subastó por deudas. Elena se mudó a un apartamento modesto en Carabanchel, trabajando turnos dobles en una escuela para pagar abogados. Yo prosperaba en la superficie, el proyecto de Gran Vía me valió un bono. Cenas con Paco y su equipo en restaurantes de la Castellana donde el vino costaba más que mi alquiler mensual. Pero por dentro, era un volcán. Miguel notó el cambio, estás más oscuro. Javi. Esto no es justicia, es obsesión. Le mentí. Dije que era estrés laboral. La verdad era que planeaba el golpe final, una trampa para Carlos, usando su propia codicia.
Lo contacté anónimamente, como un inversor potencial en una oportunidad inmobiliaria en la costa de Andalucía. Reunión en un bar de Atocha. Luces tenues y humo de cigarrillos electrónicos. Él mordió, desesperado por redimirse. Tengo 10.000 para invertir. Mintió. Ojos brillantes de esperanza falsa. Le mostré planos falsos. Promesas de retornos estratosféricos. Firmó el acuerdo preliminar esa noche, transfiriendo lo último de su cuenta. Al día siguiente, la inversión desapareció en cuentas offshore que López había preparado. Carlos se quedó en la ruina absoluta. Llamándome histérico, eres tú, hijo de puta. Te mataré. La euforia duró una semana, hasta que Elena apareció en mi puerta con Sofía en brazos, magullada. Me pegó, Javi. Cuando le conté lo de la paternidad. Perdió el control. La dejé entrar, el instinto protector sobrepasando el odio. La curé. Le di refugio por una noche. En la oscuridad del salón, con Sofía durmiendo en mi regazo, Elena susurró, lo siento. Todo. Por un momento, flaqueé. Pero recordé las noches solo, los niños preguntando por un hogar roto. Siento no ser suficiente, respondí. Al amanecer, se fue, pero dejó una grieta en mi armadura. El clímax se acercaba. La audiencia final en la corte era en 2 semanas, y yo tenía testigos, Miguel para mi estabilidad emocional, el detective para las pruebas. Carlos, acorralado, propuso un encuentro, hablemos como hombres, Javi. En el Parque del Oeste, neutral. Acepté. Era mi oportunidad para mirarlo a los ojos y ver el miedo. Llegué temprano, el viento otoñal arrastrando hojas secas como almas errantes. Él apareció, demacrado, barba de 3 días, ojos inyectados en rojo. Hermano, empezó. Lo corté, no soy tu hermano. Eres un ladrón de vidas. Le conté todo, la trampa financiera, la paternidad de Sofía, cómo había grabado sus confesiones. Se derrumbó, rodillas en la hierba húmeda. Por favor, Javi. Elena me arrastró. Yo. Te envidiaba. Tu estabilidad, tu familia. Lágrimas. Patéticas. Lo dejé allí, roto. Caminé de vuelta a casa, el sol poniéndose como sangre en el horizonte. Victoria. Pero en el bolsillo, vibró el teléfono, Miguel. Javi, tenemos que hablar. Sobre Sofía. Hay algo que no te conté. El twist me golpeó como un tren. Miguel no era solo terapeuta, era el confidente de Elena desde antes del divorcio. Sabía de la Faire y no me lo dijo, por confidencialidad profesional. Peor, había aconsejado a Elena quedarse con Carlos al principio, creyendo que yo era demasiado controlador. La traición se multiplicaba, como un cáncer. Mi amigo, el mediador, era parte del veneno. Furioso, lo confronté en su ático esa noche. Lluvia torrencial contra las ventanas, truenos como juicios divinos. ¿Me usaste?, grité, lanzando el informe de ADN a su escritorio. Él palideció, gafas empañadas. Javi, era para protegerte. Elena me juró que había terminado. Mentiras otra vez. Lo despedí de mi vida. Pero el daño estaba hecho, la corte se enteró por un leak anónimo mío. Claro. Y Miguel perdió su licencia temporalmente. Ahora, solo contra el mundo. Aceleré hacia el final. La audiencia, Elena testificando con voz quebrada. Carlos ausente por enfermedad. Gané custodia de Lucas. Visitas supervisadas para Sofía. Elena se mudó a Valencia. Lejos. Con un trabajo precario. Carlos desapareció en las sombras de la ciudad. Rumores de adicción y deudas. Pero la victoria sabía a cenizas. Los niños, traumatizados, pedían terapia. Yo, con mi piso lujoso y cuenta bancaria sana, me despertaba sudando,
soñando con caras deformadas por el dolor. La venganza había sido dulce, pero el precio era mi humanidad. Y entonces, el último giro, una carta de Carlos, encontrada en mi buzón. Hermano, Silis esto. Ya estoy muerto. El cáncer. Terminal. Siempre supe lo de Sofía, pero te lo dejé porque te quería como a un hijo. Perdóname. Falsa. Claro, verifiqué con López. Era un bulo para manipularme. ¿O no? El hospital confirmó, Luis tenía un tumor. Meses de vida. El odio se congeló en mi pecho. Un nudo imposible de desatar. La carta de Carlos yació en mi mesita de noche como un fantasma acusador. Sus palabras garabateadas en tinta azul desvaída, perdóname. Javi. Al final, todos perdemos. La releí hasta que las letras se emborronaron con mis lágrimas no derramadas. El papel crujiendo bajo mis dedos como huesos frágiles. ¿Era verdad? El Hospital Virgen del Rocío en Sevilla confirmó por teléfono Carlos Ruiz. Diagnóstico de linfoma agresivo. Pronóstico de 4 meses. No suicidio. No huida. Muerte lenta. Devoradora. El cabrón se moría. Y con él, mi venganza perdía su blanco principal. Me senté en el balcón de mi piso en Lavapiés, con Madrid extendiéndose abajo como un tapiz de luces parpadeantes y sombras alargadas. El tráfico de la glorieta de embajadores rugía como un río de metal, indiferente a mi crisis. ¿Qué ahora? El odio que me había sostenido durante 2 años se desinflaba como un globo pinchado, dejando un vacío que aullaba. Llamé a Miguel, a pesar de todo el puente roto, pero aún útil. Es real, dijo su voz calmada al otro lado. Lo vi la semana pasada. Quiere verte. No fui. No inmediatamente. En cambio, me hundí en la rutina amplificada, mañanas llevando a Lucas a la escuela en Alcalá, tardes en el sitio de construcción donde el polvo se pegaba a mi piel como culpa. Sofía venía los miércoles, con Elena entregándola en la puerta con miradas esquivas y abrazos rígidos. Cuídala bien, Javi, murmuraba ella, y yo asentía, conteniendo el impulso de escupir verdades. Los niños sentían la tensión. Como animales que olfatean tormenta, Lucas dibujaba familias rotas en sus cuadernos. Sofía lloraba por tío Carlos en las noches. La sociedad, esa bestia chismosa, no perdonaba. En el supermercado de San Miguel, vecinas susurraban detrás de cestas llenas de jamón y queso. Pobre Javier, traicionado por su propia sangre. En el trabajo, Paco me palmeaba a la espalda con simpatía excesiva. Ánimo, chaval. La familia es un lío. Pero yo veía la curiosidad morbosa en sus ojos, el placer vicario de mi drama. Madrid, ciudad de secretos. Devoraba escándalos como tapas en un bar de la Latina. Decidí visitar a Carlos una semana después, impulsado por una llamada de mi madre. Hijo, está mal. Ven por mí. El AVE a Sevilla fue un borrón de campos dorados y pensamientos turbulentos. El traqueteo de las vías como pulsos irregulares. Él yacía en una habitación estéril del hospital, tubos serpenteando de su brazo como venas artificiales. Piel amarillenta tirante sobre huesos prominentes. Me miró, ojos hundidos pero agudos. Has venido a rematarme, croó, voz rasposa por el oxígeno. Me senté en la silla de plástico, el aire oliendo a yodo y muerte inminente. No. He venido a entender. Hablamos, o lo intentó él. Confesó todo, el envidia que lo carcomía desde niños. Como vio en Elena una forma de robarme la felicidad. La paternidad de Sofía. Fue un accidente, Javi. Una noche de debilidad. Pero te juro que te quería. Lágrimas rodaron por sus mejillas hundidas. Por un segundo, vi al hermano de mi infancia, el que me defendía de matones en el patio escolar. Pero el rencor era más fuerte. Amor no traiciona, dije. Tú lo hiciste.
Salí de allí con el estómago revuelto. El sol andaluz abrasador contrastando con el frío en mi pecho. De vuelta en Madrid. El proyecto de Gran Vía avanzaba, andamios trepando el edificio como enredaderas de acero. Obreros gritando órdenes en un babel de acentos. Paco me felicitó en una reunión, eres un titán. Ruiz. Este edificio será tu legado. Legado. ¡Qué palabra hueca! Mi legado era un hogar destrozado. Niños con cicatrices invisibles. Elena reapareció en mi vida como una tormenta inesperada. Llamó una noche. Voz quebrada por sollozos, Carlos se va. Javi. Y yo. No sé cómo seguir. La invité a cenar. Neutralidad fingida en un restaurante de huertas, con velas parpadeando y guitarra flamenca de fondo. Estaba hermosa aún, pero rota, arrugas prematuras. Manos que temblaban al sostener el vaso de vino. Lo amé, pero no como a ti, confesó después del segundo plato de paella. Fue escape. Adicción. Por favor, por los niños. Hablamos horas, desentrañando hilos podridos. Admitió que Miguel la había aconsejado mal, que su confidencialidad era cobardía. Yo revelé mi rabia por Sofía, el dolor de criar a la hija de mi verdugo. Lágrimas compartidas, un puente frágil sobre el abismo. Al final de la noche, la besé en la mejilla, un gesto de tregua. No te perdono aún, dije. Pero quizás algún día. Los niños notaron el cambio. Lucas sonrió más en el parque. Sofía balbuceó papá sin dudas. Miguel y yo reconstruimos nuestra amistad en sesiones dobles, terapeuta y amigo, confesando sus fallos. Fui débil, admitió. Pero tú eres fuerte. Fuerte. Tal vez. Pero el destino, cruel bromista, no terminaba ahí. 2 semanas después, en una revisión rutinaria por estrés-ironía, el médico me miró serio, señor Ruiz, hay una anomalía en sus análisis. Necesitamos más pruebas. Biopsia. Espera. El veredicto cayó como un yunque, cáncer de próstata. Temprano pero agresivo. Hereditario. Dijeron. De mi padre, quizás, o de la línea que compartía con Carlos. El mundo se inclinó de nuevo. Yo, el vengador, ahora marcado por la misma guadaña. Llamé a Carlos esa noche, desde la cama del hospital en La Paz, tubos pinchándome la piel. Hermano, dije, voz temblorosa. Es mi turno. Silencio. Luego sucroar, lo siento, Javi. Ven a Sevilla. Terminemos esto bien. Fui. El AVE otra vez. Campos ahora plateados por la luna. En su habitación. Nos miramos como espejos rotos, 2 hombres consumidos por la misma furia. El mismo mal. Hablamos de infancia. De sueños perdidos. De traiciones que ahora parecían pequeñas ante la muerte. Perdóname, susurró. Te perdono. Mentí. Y luego no, sí, te perdono. Lágrimas reales esta vez. Regresé cambiado. Tratamientos empezaron, quimio que me dejaba náuseas y calvo. Pero vivo. Elena se mudó de vuelta a Madrid, ayudando con los niños. Noches de cuidados compartidos que olían a sopa y esperanza tentativa. Miguel coordinaba terapia familiar, tejiendo hilos rotos. Pero el clímax no había pasado, se gestaba. Carlos, en un arrebato de lucidez, confesó el twist final, no solo Sofía era suya, sino que había manipulado pruebas para que yo perdiera la custodia inicial, pagando al detective el mismo que yo contraté para falsear evidencias. Quería todo, dijo. Rabia fresca, pero diluida por la compasión. Lo denuncié, pero él murió antes del juicio, en una noche de tormenta, solo. Su funeral en Vallecas fue un asunto familiar tenso, mi madre sollozando. Elena a mi lado con mano en la mía. Los niños dispersos con flores. Enterré no solo a mi hermano, sino a mi vengador interior. El cáncer me obligó a elegir odiar hasta morir. O vivir. Elegí vivir.
Por Lucas pateando un balón en el retiro. Por Sofía gateando hacia mis brazos. Por Elena durmiendo a mi lado en noches de quimio. El perdón no era debilidad, era supervivencia. El cáncer se convirtió en mi maestro inesperado. Un tirano sádico que me obligaba a mirarme en espejos que prefería evitar. Las sesiones de quimio en el Hospital Gregorio Marañón eran rituales de humillación, la silla reclinable fría contra mi espalda. La aguja pinchando venas rebeldes. El goteo constante del suero como un reloj contando regresivo. Mi reflejo en el vidrio de la ventana calvo. Mejillas hundidas. Ojos como pozos me devolvía la mirada de un extraño. ¿Dónde estaba Javier? El ingeniero ambicioso. El padre devoto, reemplazado por este espectro, sostenido por tubos y Rabiar y Siguel. Elena se instaló en mi vida como una inquilina cautelosa, moviéndose por el piso con pasos suaves, preparando caldos que olían a hogar perdido. No tienes que hacer esto, le dije la primera noche. Voz débil post-tratamiento. Ella sacudió la cabeza. Rizos sueltos cayendo sobre hombros que ahora cargaban nuestro peso compartido. Sí tengo. ¿Por ti? ¿Por los niños? ¿Por mí? Hablábamos en susurros después de acostarlos, de sueños rotos. De cómo el afaire había sido su huida de una maternidad abrumadora. De cómo Carlos la había envuelto en mentiras como una telaraña pegajosa. No excusas. Confesiones crudas. Sangrantes. Lucas y Sofía navegaban el caos con inocencia armada. Lucas, ahora 8, dibujaba superhéroes calvos venciendo monstruos cancerosos, regalándome los crayones manchados como talismanes. Tú ganas, papá, decía, y yo abrazaba su cuerpecito, oliendo a champú de fresa y futuro. Sofía, la pequeña impostora genética, se aferraba a mis rodillas balbuceando papi fuerte, sin saber que su sangre traidora corría por venas ajenas. La amaba ferozmente, un amor que desafiaba la biología, pero cada mirada suya me pinchaba como una espina recordatorio. Miguel orquestaba la reconstrucción como un director de orquesta en un teatro en ruinas. Sesiones familiares en su nuevo consultorio en Malasaña, con cojines mullidos y té de hierbas que sabía a consuelo forzado. La traición no defineos, repetía, mientras Elena y yo desentrañábamos nudos emocionales. Admití mi obsesión vengativa, como había saboteado a Carlos hasta el final. Ella confesó su complicidad en las manipulaciones del detective un pago de Carlos para inclinar la balanza custodia. Éramos tóxicos, dijo ella. Lágrimas saladas en labios temblorosos. Miguel asentía, pero el perdón es alquimia. Transforma veneno en medicina. Mi madre, la matriarca silenciosa, visitaba con bandejas de torrijas caseras, sus manos artríticas temblando al servir. Hijo, la familia es como un olivo, raíces profundas, pero ramas que se rompen en tormentas. Hablamos de mi padre, muerto hace años de un infarto silencioso, de cómo su favoritismo por Carlos había sembrado semillas de resentimiento en mí desde niño. Ella lloró, fallé como madre. La abracé, frágil en mis brazos debilitados. No, mamá. Todos fallamos. Pero seguimos. El trabajo se convirtió en refugio y campo de minas. Paco, mi jefe, me dio licencia médica, pero insistió en actualizaciones semanales. El edificio de Gran Vía te espera. Ruiz. No dejes que esto te coma. Desde la cama. Dirigía por Zoom. Planos digitales parpadeando en la pantalla como ilusiones. Los obreros. Tipos rudos de extrarradio con tatuajes y anécdotas de bares. Me mandaban fotos, jefe. Mira esta viga. Fuerte como tú. Me reía, amargo, sabiendo que mi fuerza era ilusión. Pero los espejos se quebraban en todas partes. Una noche, post-quimio, vómitos azotándome como olas. Soñé con Carlos, no el traidor.
sino el niño que me empujaba en columpios en el parque de Vallecas. Desperté sudando. Elena a mi lado, limpiando mi frente con un paño fresco. Está bien, amor, murmuró. La palabra amor colgando en el aire como una pregunta. La besé, impulsivo, saboreando sal y redención tentativa. No era pasión de juventud, era supervivencia mutua. Dos náufragos aferrándose a la deriva. El twist de la paternidad de Sofía reverberaba aún. Hice terapia sola con ella, en sesiones de juego donde dibujábamos familias imposibles. Sofía es nuestra. Biología al diablo, le dije a Elena una tarde, mientras la niña dormía en mi regazo. Ella asintió. Ojos brillantes, siempre lo fue. Pero el dolor persistía. Un eco sordo amaba a Sofía por ella, o por la sombra de lo que pude tener. La sociedad madrileña, con su pulso acelerado, juzgaba sin piedad. En una cena de equipo virtual, un colega murmuró, Ruiz, qué drama familiar. Venganza o perdón. Reí. Forzado, ambos. Sobrevivir es el verdadero triunfo. Pero por dentro, dolía. Las redes sociales escupían chismes reciclados, el hermano traidor muere. El vengador enferma karma poético. Bloqueé. Ignoré. Pero las palabras se clavaban como astillas. Entonces, el clímax personal, una recaída. Fiebre alta. Infección post-tratamiento. Ingreso urgente en La Paz. Elena veló noches enteras, leyendo en voz baja de un libro de Lorca que encontramos en mi estantería polvorienta, Verde que te quiero verde. Los niños dibujaban tarjetas desde casa, pegadas con cinta adhesiva en la cabecera, Papá Guerrero. Miguel visitó, trayendo noticias, su licencia restaurada, pero con supervisión. Usa esto para crecer, dijo. En la soledad de la habitación, con monitores pitando como juicios, confronté mis demonios. El cáncer no era castigo, era espejo. Mi venganza había sido un veneno que me envenenó a mí, ramificándose en relaciones rotas, salud quebrada. Llamé a mi madre desde la cama, mamá, te perdono. A todos. Sollozos compartidos por teléfono, un bálsamo. Salí mejorado. No curado, el tratamiento continuaba, pero con una claridad brutal. Reorganicé prioridades, menos horas en la constructora, más en el parque con los niños, cenas familiares semanales, incluso invitando a primos remotos. Elena y yo exploramos nosotros con cautela, paseos por el Madrid de los Austrias, manos entrelazadas bajo arcos antiguos, susurros de quizás. Pero los hilos rotos no se tejen solos. Una carta de la inmobiliaria de Carlos llegó. Deudas pendientes. Herencia nula. Pero una caja de recuerdos, fotos de infancia. Un reloj de mi padre que él había guardado. Lágrimas reales entonces. Rabia disolviéndose en duelo. Enterré el pasado en una ceremonia privada en la sierra, esparciendo cenizas simbólicas al viento. La vida no era perfecta, el cáncer acechaba. Cicatrices emocionales picaban. Pero era mía. Elegí el perdón no como rendición, sino como rebelión contra el ciclo de dolor. Con el cáncer en remisión tentativa, estadios tempranos. Señor Ruiz, mantenga el ritmo. Volví al mundo como un fénix chamuscado. A las extendidas pero frágiles. El edificio de Gran Vía se erguía ahora como un monolito restaurado, fachadas de granito pulido reflejando el bullicio de la ciudad. La inauguración fue un circo, flashes de cámaras, Paco brindando con cava en copas altas, alcaldes posando con sonrisas políticas. A Javier Ruiz, el alma de esta bestia, proclamó Paco, y yo subí al podio, voz firme pese al nudo en la garganta. Este edificio no es solo piedra, es resiliencia. Sobrevive a tormentas. Se reconstruye de ruinas. Aplausos. Pero en mi mente, ecos de traiciones pasadas. Elena y yo navegábamos aguas turbulentas hacia algo parecido a una pareja. No volvimos a casarnos, demasiadas cicatrices,
Pero compartíamos noches en el piso ampliado, con los niños correteando por pasillos que ahora olían a vida en lugar de vacío. Ella había dejado la enseñanza por un puesto en una ONG de apoyo familiar en Usera. Ironía no perdida, ayudando a otros a tejer lo que nosotros habíamos roto. Cada historia es un hilo, me decía, removiendo paella en la cocina. Vapor subiendo como fantasmas benignos. Yo asentía, besando su nuca, saboreando el progreso amargo. Los niños florecían en el caos controlado. Lucas se unió a un equipo de fútbol en el barrio. Entrenamientos en campos embarrados donde gritaba goles con la ferocidad de quien conquista demonios internos. Como tú, papá, exclamaba. Y yo reía, recordando mis venganzas pasadas como cuentos lejanos. Sofía, ahora 4, bailaba ballet en un estudio de lavapiés, tuturrosa girando como pétalos en tormenta. Su tío Carlos se había convertido en anécdota difusa, reemplazada por dibujos de familias completas, papá, mamá, hermano, ella sin sombras genéticas. Miguel, redimido, se convirtió en padrino informal, barbacoas en su terraza de Chueca, donde asábamos chuletas y desentrañábamos almas sobre botellas de Ribera del Duero. La venganza fue tu sombra, Javi, dijo una noche. Estrellas titilando sobre tejados. Pero la luz es perdón. Brindamos. Y por primera vez, lo creí. Mi madre, rejuvenecida por nietos y tiempo lento, tejía mantas en su salita de Vallecas, contando historias de abuelos que sobrevivieron guerras peores. Pero las cenizas no se enfrían del todo. Sueños recurrentes me asaltaban, Carlos riendo en el motel, Elena susurrando secretos. Mi cuerpo devorado por tumores. Despertaba con corazón galopante. Elena murmurando consuelos en la oscuridad. Estamos aquí, decía. Y su mano en mi pecho anclaba el pánico. El seguimiento médico era ritual mensual, ecografías frías. Sangre extraída como ofrendas. Limpio por ahora, decía el oncólogo. Un hombre seco con bata blanca. Y yo exhalaba, sabiendo que la remisión era préstamo, no regalo. La sociedad, caprichosa, había olvidado nuestro drama. En bares de Malasaña, charlas viraban a política o fútbol, no a traiciones familiares. Paco me ofreció sociedad en la firma Eres el futuro. Ruiz. Acepté, equilibrando planos con tardes libres para los niños. Madrid, con su pulso eterno. Me acogía de nuevo, mercados rebosantes de frutas maduras, procesiones de Semana Santa donde incienso purificaba pecados ajenos. Entonces, el renacer verdadero, un viaje familiar a la Costa Brava, escapada de verano pagada con mi bono. Elena reservó una casa en Cadaqués, paredes blancas escalonadas contra mar turquesa, Dalí susurrando locuras en el aire salino. Los niños chapoteaban en olas espumosas. Lucas construyendo castillos que el agua devoraba y reconstruía. Sofía recolectaba conchas, riendo con la alegría de quien ignora abismos. Elena y yo caminábamos al atardecer, pies en arena tibia, hablando de futuro, otro hijo, quizás, sugirió ella, tímida. Dudé. El cáncer un eco, ¿y si no puedo? ¿Puedes? Somos más que nuestro pasado. Allí, bajo estrellas mediterráneas, hicimos el amor lento, redentor, cuerpos entrelazados como raíces curando tierra árida. No era pasión ciega, era elección consciente, cicatrices rozándose en oscuridad. Al amanecer, con mar susurrando promesas, le propuse, casémonos de nuevo. No por papeles, por nosotros. Lágrimas en sus ojos, sí susurrado contra mi hombro. De vuelta en Madrid, la vida se tejió en rutinas doradas, cenas con Miguel y su nueva pareja. Un periodista catalán con risa contagiosa, visitas a mi madre, donde torrijas se compartían con anécdotas de infancia no manchadas. El proyecto siguiente, un centro comunitario en Vallecas. Mi regalo al barrio que me vio nacer.
Para familias rotas que se reconstruyen, expliqué a Paco. Él sonrió, poético. Ruiz. Pero el destino, ese tejedor ciego, tiró un hilo suelto. Una carta de un abogado en Sevilla, herencia de Carlos. No dinero, sino documentos. En una caja polvorienta, cartas suyas a mí. No enviadas, confesiones de envidia. Amor fraterno torcido. Arrepentimientos garabateados en noches de insomnio. ¿Querías ser tú, Javi? Lo siento. Lágrimas entonces. Reales. Catárticas. Quemé las cartas en el balcón. Cenizas volando hacia el cielo de Madrid como absolución. El cáncer volvió a acechar en chequeos una mancha dudosa. Biopsia pendiente. Elena me sostuvo en la sala de espera, mano en mano, mientras el reloj tic-tacaba juicios. Sea lo que sea, lo enfrentamos, dijo. Negativo. Al final falso positivo, pero el miedo purgó restos de rencor. Llamé a Miguel, gracias por salvarme. Tú te salvaste, respondió. Los niños crecían, Lucas ganando trofeos, Sofía recitando poemas en recitales escolares. Elena y yo planeábamos bodas en Silla en la sierra, pinos testigos de segundas chenzas. Mi madre tejía el velo, manos temblorosas tejiendo amor. En las noches quietas, reflexionaba, la venganza había sido fuego purificador, quemando lo podrido para dejar espacio al renacer. No era final feliz de cuento, era vida real, con bordes ásperos, pero mía. Años después, con el cáncer convertido en cicatriz lejana, remisión completa a los 5 años, celebrada con cava en la azotea de Paco. Miró atrás como a un paisaje arrasado por tormenta, ahora cubierto de verde tenaz. La boda con Elena fue en Guadarrama. Círculo cerrado, votos bajo pinos susurrantes. Lucas portando anillos con orgullo solemne. Sofía esparciendo pétalos con risas burbujeantes. Por siempre. A pesar de todo. Juramos. Y el a pesar pesaba como ancla, pero también como fuerza. La familia se expandió, un hijo nuevo. Mateo. Nacido en una mañana de abril con llanto que llenó nuestro piso de lavapiés como sol filtrado. Elena. Radiante en maternidad redimida. Lo meció mientras yo observaba. Lágrimas silenciosas por el milagro de segundas oportunidades. Lucas, adolescente ahora, navegaba hormonas con patadas de fútbol y debates sobre justicia en la cena. Papá, la venganza resuelve algo. Lo miré. Eco de mi yo pasado, no resuelve. Hijo. Enseña. Pero el perdón construye. Sofía, con 10 años y trenzas danzantes, preguntaba por tío Carlos en momentos inesperados por qué se fue al cielo tan pronto. Le contaba verdades suaves, tenía sombras, como todos. Pero nos enseñó a ser luz. Ella asentía, abrazándome, su sangre ajena ahora tejido inseparable de mi corazón. Miguel se casó con su catalán, padrinos en una ceremonia en Barcelona donde flamenco y cava fluían como ríos. De traidores a aliados. Bromeó en su discurso. Y reímos. Cicatrices brillando bajo luces tenues. Mi madre, abuela orgullosa, falleció pacíficamente a los 80, en su cama de Vallecas rodeada de nietos. Su funeral fue celebración, torrijas compartidas en el cementerio, anécdotas de su fuerza hilvanando duelo en tapiz. El trabajo floreció, socio pleno en la firma. Proyectos que transformaban Madrid, centros para víctimas de violencia familiar, parques inclusivos en barrios olvidados. Paco se jubiló. Palmada final, tú cambiaste la ciudad. Ruiz. Y a ti mismo. En inauguraciones. Hablaba de resiliencia. No venganza, las sombras forjan la luz. Elena y yo envejecíamos con gracia dura, arrugas compartidas. Manos entrelazadas en paseos por el Retiro, donde hojas caían como recuerdos sueltos. Discutíamos sobre dinero, crianza, ecos de pasados, pero reconciliábamos en camas calientes, cuerpos conocidos como mapas amados. Te elegí de nuevo cada día, susurraba ella,
Y yo respondía, yo te perdoné, porque merecías renacer. Los niños se volvieron adultos, Lucas ingeniero como yo, pero con corazón social, construyendo no rascacielos, sino comunidades. Sofía bailarina en teatros de Madrid, girando sobre escenarios que devoraban dolores. Mateo, el pequeño, con ojos que mezclaban los nuestros, prometiendo ciclos no rotos. En noches de insomnio, el legado de sombras visitaba. ¿Hubiera sido mejor sin venganza? Tal vez un matrimonio intacto. Cáncer evitado. Pero no, el fuego purgó. Forjó. Escribí memorias anónimas, publicadas en un blog oscuro, Sombras de la Sangre. Catarsis velada para extraños que navegaban traiciones similares. Una tarde de otoño, en la barbacoa familiar anual irónico Ritual, nos reunimos en el jardín de Vallecas, heredado de mi madre. Humo de parrilla subiendo, risas filtrándose como bálsamo. No garajes esta vez, mesas compartidas, platos pasados con manos sin rencor. Elena volteaba chorizos. Yo jugaba con Mateo en la hierba. Lucas contando chistes. Sofía bailando con viento. Y en ese momento, bajo sol dorado, entendí, la venganza no fue victoria, sino catalizador. El verdadero triunfo era aquí, en hilos retejidos, sombras integradas en mosaico. No perfecto, pero real. Guy Gogh, lógico, emocional, vida española, con su pasión cruda y redención ganada. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo sangre. Brindamos por las sombras que nos hicieron luz. Y bebí, saboreando paz merecida.